que vamos a hablar hoy les voy a hablar de los contratos aleatorios. La palabra aleatorio supone cierto riesgo o contingencia no prevista. En lo que se refiere a los contratos, lo aleatorio se opone a lo conmutativo. Nosotros ya vimos una cantidad de contratos conmutativos que tienen la particularidad de que las prestaciones en los contratos conmutativos, las prestaciones a cargo de ambas partes, están determinadas desde el inicio y se presuponen equivalentes en cuanto a su valor. Mientras que en los contratos aleatorios hay una cierta indeterminación respecto del alcance de la prestación de alguna de las partes, o esta prestación está sujeta a un riesgo, alia o alguna contingencia que no puede ser prevista en cuanto a su alcance anticipadamente. Por eso, para alguna de las partes, el contrato aleatorio implica un riesgo. ¿Ese riesgo en qué consiste? En, por un lado, o poder tener derecho a la prestación, o por otro, que las prestaciones no estén equilibradas en cuanto a su contenido. Tenemos en el Código Civil legislados dos contratos aleatorios: el contrato oneroso de renta vitalicia, que está entre el artículo 1599 al 1608, y luego los contratos de juego y apuesta, que están a continuación desde el 1609 al 1613. El contrato oneroso de renta vitalicia es un contrato que ha perdido cierta vigencia desde que se lo creó allá en 1870, lo legisló Vélez Sarsfield en el Código Civil a la fecha, porque su función económica se ha visto reemplazada por otros mecanismos. El contrato oneroso de renta vitalicia inicialmente estuvo previsto para aquellas personas que, ante la posibilidad de perder capacidades para el manejo de sus bienes o para procurarse ingresos, deciden trasladar parte de su capital a otros que sí estén en condiciones de hacerlo, a cambio de recibir una renta que les asegure una vejez o un periodo de no productividad fructífero. Esa función se ha visto, digamos, en la actualidad, desde el punto de vista económico, reemplazada por la seguridad social a través de los aportes jubilatorios y el acceso a una jubilación, y por otro lado, por los seguros de vida o de incapacidad, que también prevén estas contingencias. De todos modos, a pesar de que, digamos, su función económica se ha visto reemplazada por estas dos figuras que les acabo de describir, todavía tiene vigencia y en algunos casos también se lo utiliza. Entonces, el contrato oneroso de renta vitalicia es el contrato por el cual una de las partes, a cambio de la entrega de un capital, cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo a cualquier prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta periódica durante toda la vida de una o dos o más personas humanas existentes. Entonces tenemos, por un lado, una persona a la que llamamos constituyente de la renta, que es quien aporta el capital. Por el otro lado, tenemos una persona que llamamos el deudor de la renta, que es quien recibe ese capital y se compromete a pagar la renta al beneficiario. Tenemos una tercera persona que sería la llamada cabeza de renta. La cabeza de renta es la persona respecto de cuya vida se determina la duración del contrato, la duración de la renta. Esta persona puede ser el constituyente de la renta, o sea, el que aporta el capital, el deudor de la renta, o sea, el que va a pagar la renta, o también puede ser un beneficiario que puede ser una persona diferente de la del constituyente de la renta, ahora vamos a ver el caso, o también puede ser la vida de un tercero o de varias personas designadas en forma sucesiva como cabezas de renta. Y por último,
tenemos el beneficiario, que es la persona que va a recibir la renta. Esa persona puede ser el mismo constituyente de la renta, o sea, quien aportó el capital, o puede ser un tercero que haya sido designado para recibir como beneficio la renta. En general, la figura típica de este contrato se da entre dos partes. El constituyente de la renta, que es quien aporta el capital y que a su vez también es el beneficiario, es quien va a recibir la renta, y por otro lado, el deudor de la renta, que es quien recibe el capital y se obliga a pagar la renta. Normalmente, la vida que se toma como referencia para la duración de la renta es la del constituyente de la renta. O sea que la figura del cabeza de renta coincide con la del constituyente de la renta. ¿Por qué? Porque justamente ahí se cumple la finalidad económica para el cual el contrato fue creado, ¿no? O sea, cuando yo tengo intenciones de asegurarme una renta periódica por lo que me quede de vida, le doy el capital a otra persona para que esa persona, durante toda la vida, mientras yo permanezca vivo, me pague esa renta. Esa que es la figura típica puede ser modificada porque se puede designar como beneficiario de la renta a otra persona. En ese caso habrá que ver si ese beneficio se da a título gratuito o a título oneroso. Si es a título gratuito se le aplicarán las normas de la donación, y si es a título oneroso se le aplicarán las normas de la renta vitalicia, que es la que vamos a ver. Y también se puede supeditar la duración de la renta a a lo que vivan otras personas designadas, o sea, que se tomen como referencia personas diferentes a las del beneficiario o a las del deudor. Bueno, este contrato de renta vitalicia, así tipificado como yo les acabo de describir, en cuanto a su forma, debe ser celebrado por escritura pública. Esto tienen que tener cuidado porque antes el Código Civil de Vélez-Sarsfield, hablaba de que tenía que ser celebrado de escritura pública bajo pena de nulidad. Esto transformaba el contrato en formal solemne, que es lo mismo que ocurre con la donación de inmuebles. Esto ha sido modificado por el Código Civil vigente y el artículo 1601 lo que nos pide es que se celebre por escritura pública. O sea que hoy sería un contrato formal, pero no solemne. Admitiría que la renta, el contrato de renta vitalicia, se instrumente por un instrumento privado, y esto serviría como origen de una obligación de hacer, que sería la de suscribir oportunamente la escritura pública para cumplir con la forma prevista en el código respecto de este contrato. Algo similar a lo que pasa con el contrato de compraventa de inmuebles, que debe ser celebrado por escritura pública, pero que admite la forma privada a través del boleto de compraventa, que le genera al comprador y al vendedor la responsabilidad de oportunamente suscribir la pertinente escritura pública. En lo que sí seguiría siendo el contrato formal solemne es cuando la renta vitalicia se estipula no en favor del constituyente de la renta, sino en favor de un tercero y a título gratuito. Entonces, al aplicarse a este caso las normas del contrato de donación, sí tendría que ser celebrado en escritura pública bajo pena de nulidad, y en tanto y en cuanto el capital que aporta el constituyente de la renta sea un inmueble. Les recuerdo que el capital aportado puede ser cualquier tipo de prestación mensurable en dinero, o sea, puede ser un inmueble, puede ser un mueble, puede ser una cantidad de dinero, pueden ser derechos y acciones, e inclusive pueden ser obligaciones de hacer o de no hacer, en tanto y en cuanto estas prestaciones tengan un valor económico y tengan, digamos, como consecuencia de su uso, la factibilidad de generar una renta. Algo que hay que tener presente es que el capital aportado, para que el contrato de renta vitalicia sea un contrato oneroso y se le aplique la normativa a la que estamos
a lo que me estoy refiriendo, la renta que genera el capital por sí mismo tiene que ser inferior a la renta que se compromete a pagar el deudor de la renta. Les explico esto. Vamos a suponer que una persona es dueña de un local comercial, de un inmueble, y se lo cede a uno de sus hijos, supongamos, para que éste le pague una renta de por vida. Si el alquiler de ese local es equivalente a la renta, el contrato dejó de ser oneroso, pasa a ser un contrato gratuito, porque el capital por la renta a cargo del deudor, en este caso el hijo que recibe el local, la genera el capital por sí mismo, y el deudor en realidad no está contribuyendo con nada de su patrimonio. ¿Bien? Entonces, en ese caso, no sería un contrato de renta vitalicia, más allá que las partes le hayan dado ese nombre, sino que sería un contrato de donación, porque le está transfiriendo el inmueble a título gratuito, y lo único que hace el titular de la renta, el supuesto titular de la renta, es reservarse el cobro de los alquileres. Entonces, yo traslado, sería lo mismo que si yo hiciera una donación de la nuda propiedad y me reservara el usufructo. Entonces, en ese caso, el inmueble pasa a título gratuito a la persona a la cual se lo cedo, y yo me quedo con la renta. Esa no es la idea de la renta vitalicia. En la renta vitalicia, la prestación a cargo del deudor tiene que exceder el beneficio que le genera por sí solo el uso y goce del inmueble. Entonces, esto es importante diferenciar cuando hay renta vitalicia onerosa y cuando hay donación con reserva de usufructo o donación con reserva de frutos. Una cosa que me olvidé de explicarles al principio es en dónde está el alia de el contrato, cuál es el riesgo de este contrato. Nosotros analicemos las prestaciones a cargo de las partes. Por un lado tenemos el constituyente de la renta que entrega un capital. O sea que desde el punto de vista de esta parte, la prestación está expresamente determinada, tanto en cuanto a su contenido como en cuanto a su alcance económico. Ahora bien, el deudor de la renta, que es quien recibe el capital, se compromete a pagar periódicamente. Ahora vamos a ver, cuando hablamos cómo se determinan los periodos, se compromete a pagar periódicamente una determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero va a ser más o menos según la vida del cabeza de renta. O sea, que mientras más viva el cabeza de renta, mayores periodos va a tener que pagar, y obviamente mientras menos viva, menor periodo. Entonces, la prestación a cargo del deudor de la renta está inicialmente indeterminada, porque no se sabe por cuánto tiempo va a durar. Entonces, puede ser que al final del contrato, cuando fallezca el cabeza de renta y la renta vitalicia se extinga, el que recibió el capital haya pagado el concepto de renta mayor valor que el capital recibido, o haya pagado menor valor que el capital recibido, o haya pagado algo más o menos equivalente. Entonces, ahí está el alia del contrato de renta vitalicia, en la mayor o menor duración del contrato. Respecto del cabeza de renta, algo que también me olvidé de señalar, que deben tratarse de personas físicas. O sea, el contrato se supedita a la vida de una persona física. No puede supeditarse a la vida de una persona jurídica, porque ahí dejaría de ser aleatorio. Las personas jurídicas ya tienen una vida determinada. En el contrato constitutivo, por ejemplo, de una sociedad anónima o una SRL, se pone que la sociedad va a durar tantos años, 20 años, 30 años, o lo que represente el cumplimiento de ese objeto, o en todo caso se le pone, la ley permite un plazo máximo de vida de la persona jurídica de 99 años. Y a diferencia de lo que ocurre con la persona física, la sociedad, la persona jurídica se puede reconducir. ¿Qué se llama la reconducción?
cuando la persona jurídica pierde vigencia por haberse agotado el tiempo para el que fue creada, los socios de esa sociedad, los dueños de esa sociedad, pueden hacer un trámite para prolongar la vida de la sociedad por un periodo equivalente al cual ya tuvo su existencia u otro distinto según ellos lo determinen. Entonces, si la renta estuviese supeditada a la vida de una persona jurídica, dejaría de ser aleatoria porque sabemos cuándo va a finalizar la misma. Sería un contrato de tipo conmutativo. Mientras que cuando se trata de una persona física cuya existencia, cuyo tiempo de existencia no puede ser determinado anticipadamente, esto convierte al contrato en riesgoso o aleatorio, y es un riesgo que las partes asumen porque en definitiva la finalidad del contrato se cumple con el hecho de que el constituyente de la renta reciba la misma durante todo el lapso en el que él viva. Les decía que la renta se paga de manera periódica. El Código Civil de Vélez Sarsfield, vigente hasta el año 2015, establecía que este periodo fuese anual. El Código Civil vigente nos habla de un periodo, pero no dice si es anual, semestral, trimestral, o sea que esto da lugar a que las partes pacten la duración del periodo. O sea que puede ser que la renta se pague mes por mes, se pague por trimestre, se pague por semestre, se pague por año, etcétera, etcétera. Salvo pacto en contrario, la renta se paga por periodo vencido. O sea que si yo entrego un capital en carácter de constituyente de la renta, la primera renta la voy a recibir una vez que se haya vencido el periodo que hayamos determinado. Supongamos que dijimos que se va a pagar una vez al año, la renta la voy a recibir año vencido. Si el contrato se extinguiera antes, por alguna razón, hay que pagar la parte proporcional al periodo transcurrido. Vamos a suponer que establecimos que la renta se va a pagar de forma anual y a los 6 meses fallece el cabeza de renta. En este caso, el deudor de la renta va a tener que pagarle al beneficiario o a los herederos de la parte proporcional al periodo de la renta transcurrida. En este caso sería la mitad de la renta. En cuanto a las obligaciones emergentes para cada una de las partes en este contrato, bueno, en respecto del constituyente de la renta es la entrega de un capital. Ese capital debe transferirse en propiedad y está sujeto también a la obligación de saneamiento, o sea que tiene la garantía por la existencia y legitimidad del derecho transmitido y también responde por vicios redivitorios que pueda tener la cosa entregada. Respecto del deudor de la renta, la obligación a su cargo es el pago de la renta o de la pensión que se haya fijado. Cuando hablamos de renta o de pensión, no estamos refiriendo a un sinónimo. Normalmente se le llama renta, pero algunos le llaman pensión, de allí la afinidad que tiene este contrato con el esquema de jubilación previsional a cargo del Estado. Y por otro lado, el deudor de la renta debe mantener las garantías que haya constituido para asegurar el cumplimiento de la renta, si es que se fijaron. En este caso, si el deudor de la renta, a pesar de cumplir con la renta, no pierde las garantías, el beneficiario, el constituyente de la renta o beneficiario, pueden pedir la resolución del contrato. Pueden pedir la resolución del contrato. Puede darse el supuesto en que existan pluralidad de beneficiarios. O sea, que no exista un solo beneficiario, sino que haya muchos. En ese caso se pueden determinar de dos formas diferentes, que los distintos beneficiarios
lo sean en forma sucesiva, o sea que haya un beneficiario inicial, y si fallece el otro, continúe en la renta. Por ejemplo, es común que, supongamos, un matrimonio le deje a sus hijos el capital, y que la renta se le pague a ambos, en forma sucesiva o en forma simultánea. Si es en forma sucesiva, hay que esperar cuando fallece uno, y si el otro sigue vivo, seguirá recibiendo la renta al otro. Si es en forma simultánea, se le paga a los dos o a los tres juntos, y en principio no existe el derecho de acrecer, o sea que si hay tres beneficiarios de la renta y uno fallece, el deudor de la renta seguirá pagando la renta a los otros dos, pero con la disminución de la parte que le corresponde a cada uno. El artículo 1604 establece la facultad de resolver el contrato de renta vitalicia, ya sea por el constituyente de la renta o sus herederos en el caso en que éste haya fallecido. La resolución se puede hacer o por el incumplimiento del deudor de la renta, o sea, la falta del pago de la renta, o por, como les dije hace un rato, por la supresión o disminución de las garantías que tenía el deudor de la renta respecto del cumplimiento de la prestación a su cargo. Cuando el beneficiario de la renta sea un tercero, se van a aplicar los artículos 1027 y 1028, que son la normativa referida a las estipulaciones a favor de terceros. O sea, cuando en un contrato se celebran, un contrato se celebra para que el beneficio lo reciba un tercero. En este caso va a ser necesaria, para que el contrato se integre, la aceptación por parte del beneficiario. En el caso de que el beneficiario, que el deudor de la renta deje cumplir con la prestación a su cargo, el beneficiario lo que puede hacer, tiene acción directa para exigir el cumplimiento, pero no puede pedir la resolución del contrato. Esto tiene su lógica en el hecho de que el capital no lo aportó el beneficiario, sino que lo aportó el constituyente de la renta. Y la resolución del contrato implica volver las cosas al estado anterior al momento de la celebración. O sea que si el beneficiario de la renta pudiera pedir la resolución, el capital no iría a parar en su beneficio, sino iría a parar en favor del constituyente de la renta o sus herederos si este ya no existiera. Entonces, cuando el beneficiario de la renta sea un tercero, sea una persona diferente de la del constituyente de la renta, reitero, tiene derecho a demandar el cumplimiento por parte del deudor de la renta mediante la acción directa, pero no tiene el derecho a pedir la resolución. ¿Cómo se extingue el contrato de renta vitalicia? Bueno, en principio por el fallecimiento del cabeza de renta, que como les dije al principio, puede ser el constituyente de la renta, puede ser el deudor de la renta, o puede ser un tercero. Y puede ser uno o varias personas. Entonces, cuando fallece la persona designada como cabeza de renta o todas ellas, el contrato de renta vitalicia se extingue. Si son varias personas las designadas como cabeza de renta, la extinción se produce cuando fallece la última de las designadas. También podría, por acuerdo de partes, establecerse que el fallecimiento de alguna de ellas implica la extinción. O sea que si no está hecha esta aclaración, la extinción se produce cuando fallece la última, salvo acuerdo en contrario. Y también, reitero, se produce la extinción del contrato por la resolución demandada por el constituyente de la renta cuando se produce o el incumplimiento del deudor de la renta o la disminución de las garantías previstas en el artículo 1607. Por último,
El artículo 1608 se refiere a la resolución del contrato por enfermedad contemporánea al nacimiento de la renta. Esto sería así. Si el cabeza de renta no es el deudor, o sea, si la persona designada para la duración de la renta no es el deudor y fallece antes de los 30 días de la celebración del contrato, o sea, antes de que se cumplan 30 días de la celebración del contrato, el contrato se resuelve y se deben restituir las prestaciones que hayan recibido las partes. Entonces sería como que el contrato está sujeto a una condición resolutoria. ¿Cuál es la condición resolutoria? Que el cabeza de renta fallezca dentro de los 30 días de celebrado el contrato. Si esta circunstancia se produce, el contrato se resuelve, o sea, es como si nunca se hubiese firmado. Bueno, con eso completamos o completé lo que sería el contrato de renta vitalicia, que les reitero, es un contrato que su celebración no es muy frecuente porque su función económica se ha reemplazado por otras figuras. El otro contrato aleatorio que legisla el Código Civil es el contrato de juego y apuesta. Este está definido en el artículo 1609. Este contrato se celebra cuando... denme un segundo que voy a cerrar una puerta. Bien, entonces le decía, el contrato de juego y apuesta se tipifica cuando dos o más personas o dos o más partes, en esto tenemos que ser técnicos, el Código Civil actual ha reemplazado el concepto de persona por el concepto de partes, lo cual es correcto, es mejor. Dos o más partes compiten en una actividad de destreza física e intelectual. Tiene que ser una actividad que implique por lo menos el despliegue en parte de destreza física o intelectual, y se comprometan y nazca la obligación de pagar un bien mensurable del dinero a quien gane. Entonces, acá la particularidad que tiene es que pueden participar dos o más partes. Estas dos o más partes se van a enfrentar en un juego que implique destreza física o intelectual. Puede haber una cuota de azar, por ejemplo, no sé, supongamos los juegos de cartas, el póker, el backgammon, que son juegos en los cuales en parte influye la habilidad de los competidores y en otra parte influye el azar. Todos estarían incluidos. Y las partes se comprometen a pagarle a quien resulte ganador una suma mensurable en dinero. Ese sería el contrato de juego y apuesta que genera una obligación civil. Después nosotros, aparte de esto que serían los juegos permitidos, están los juegos prohibidos, que son los de puro azar, o aquellos que por las leyes han sido expresamente prohibidos, como por ejemplo, no sé, las carreras de perros, la riña de gallos, ese tipo de la taba, que eran juegos antiguos, seguramente ustedes ni siquiera los escucharon nombrar, pero bueno, en algún momento existieron y generaban otro tipo de obligaciones. Y después están los juegos de puro azar, que generalmente son explotados por el Estado y que no se les aplica la normativa del Código Civil, sino que se les aplica la normativa administrativa o de las leyes especiales que los crearon. Entonces, digamos, esta figura, la del juego y apuesta, estaría limitada solamente para aquellos
juegos en los cuales las partes tengan que desplegar destreza física o intelectual, y asuman el deber de pagar una determinada suma de dinero o otro tipo de bien mensurable en dinero a quien resulte ganador. El artículo 1610 le otorga al juez la facultad de reducir el monto de la obligación cuando éste resulte desproporcionado con el patrimonio del participante o de las partes participantes. Esto se hace porque muchas veces en este tipo de juegos lo que prevalece no es la razón, sino el corazón, sino hay una cuestión de pasión, y los contendientes suelen, en algunos casos excepcionales, hacer apuestas que exceden una lógica en relación a su patrimonio. Entonces, para este supuesto, el juez, la ley le ha otorgado al juez la facultad de, a pedido de parte, pedir la reducción del monto de la prestación. Los llamados de juegos de puro azar, o sea, aquellos en los cuales no interviene la habilidad de las partes, generan una obligación moral. O sea que si dos personas hacen una apuesta, por ejemplo, tiran una moneda y dicen, bueno, si sale cara gano yo, si sale seca ganas vos, y el que pierde paga determinada prestación, ese juego que sería de puro azar generaría solamente una obligación moral, lo que antiguamente en el Código Civil de Vélez se llamaba obligación natural. Esto hace que el perdedor, si paga voluntariamente, no puede repetir lo pagado. Pero el ganador no tiene acción para reclamar el cumplimiento, o sea, no genera una obligación civil. Esta acción de repetición que se pierde, sí permanece vigente si el que pagó fuese un incapaz o una persona con capacidades disminuidas. Esta aclaración que hace el artículo 1611 resulta, digamos, en principio innecesaria, porque siempre, como el pago es un acto jurídico y el acto jurídico requiere capacidad, aunque se tratara de una obligación civil, el pago realizado por un incapaz siempre es repetible. Mucho más en el caso que se trata de una obligación simplemente moral. Al lado de lo que sería el juego y apuesta, tenemos lo que se llama la oferta pública. La oferta pública es también es un contrato aleatorio por el cual se le otorga un premio o un beneficio a determinadas personas sujeto a una condición. Por ejemplo, en el caso de una rifa, la persona tiene derecho a un premio si sale sorteada en un número o en las promociones que hacen los negocios que establecen los determinados beneficios. También se da en lo que se llama los concursos públicos. Por ejemplo, no sé, el diario Clarín saca un concurso para la mejor novela. Entonces, hay personas que escriben novelas o cuentos, lo presentan y un juzgado elige la mejor y le pagan un premio o un beneficio a aquel que resulte elegido. La oferta pública es una manera de generar una obligación civil y, por supuesto, le confiere al ganador o al beneficiario acción para requerir su cumplimiento. En cuanto al resto de los juegos, que, por ejemplo, la lotería, el casino y todas esas cosas, esos están regulados por el Estado, o sea que están excluidos de la normativa del Código Civil, y se aplicará la normativa correspondiente al derecho administrativo o a la ley que regula o genera el juego. Bueno, con eso terminamos el tema de los contratos aleatorios, que era el previsto para el día de la fecha. No sé si ha quedado alguna pregunta respecto de esto. Doctor,
Sí, Tenía una consulta respecto a los contratos de renta vitalicia. sí, Se transfiere, una parte transfiere su capital, que debe ser mensurable en dinero, para sí, obtener como contraprestación una renta. así es. En esa transferencia de capital, por ejemplo, una persona transfiere una propiedad, te doy el departamento y me tenés que pagar una renta de 6.000 pesos mensuales, que sería equivalente a un alquiler, hasta que yo me muera. En Sí, esa transferencia, donde me transfiere la titularidad del departamento, ¿tengo libre disposición? sí, sí, Bien, tenés libre disponibilidad, salvo que en el contrato se haya establecido que el bien tiene que permanecer en tu patrimonio mientras dure el contrato. ¿Mm? bien, bien, bien. Sí, no, Otra, más, sí, otra cosa que es importante aclarar, que si a vos te transfieren un departamento, ¿m? Y vos te comprometés a pagar una renta de 6.000 pesos, que es equivalente al alquiler del departamento, no sería un contrato de renta vitalicia sino una donación. ¿M? bien. Sí, no, más que nada por eso radica mi consulta, porque en el supuesto de que yo al adquirir el departamento lo vendo y hago una gestión financiera con ese dinero, y Sí, mi ganancia va a ser mucho más que 6.000, ahí estaría dada mi ganancia. O sea, ahí así sería lo es. oneroso. Así es. No, la cuestión está en que, independientemente de lo que vos hagas con el departamento, lo alquiles o no lo alquiles, lo vendas o no lo vendas, la renta sea superior al, a la renta que genera el capital por sí solo. ¿Bien? O sea, Bien, en el ejemplo que vos me estás dando, si el departamento se alquilaría en 6.000 pesos, ¿bien? Y lo que yo te pago en concepto de renta son 6.000 pesos, el contrato dejó de ser oneroso, sería gratuito, ¿bien? Porque vos no sí, sí. estás haciendo ningún sacrificio, o sea, no estás poniendo nada de tu parte para el cumplimiento del contrato. Entonces, si el departamento, en teoría, no importa que esté alquilado o no, genera 6.000 pesos, la renta tendría que ser por lo menos de 12. ¿Bien? Bien, Después, de la manera en que vos generás los 12, es harina de otro costal, es tu responsabilidad como deudor de la renta, que como bien podía decir, puede ser que vos vendas el departamento y inviertas ese capital en una cuestión que resulte económicamente más productiva y te permita cumplir con la renta con mayor holgura. ¿Mm? bien, bien, bien. Y la Sí, renta puede consistir en una suma de dinero o puede consistir en otro tipo de prestación, pero que siempre se cumple en dinero. ¿Mm? Porque vamos a suponer que yo, en vez de transferir una propiedad, transfiero un fondo de comercio, supongamos una estación de servicio, y entonces establezcamos que la renta va a ser 10.000 litros de nafta súper al año. ¿Mm? tal cual. En ese caso, vos vas a cumplir entregando el equivalente al precio de los 10.000 litros de nafta super el día de vencimiento de la renta. Este contrato un poco cayó en desuso porque el problema que se presenta es que, conforme el artículo 7 de la ley 23.928, que es la ley de convertibilidad de la austral, perdón, están prohibidas las cláusulas estabilizadoras. Entonces, generalmente, si la renta la fijamos en una suma fija en dinero, esa suma se va a ir depreciando en cuanto a su valor adquisitivo en el tiempo. O sea que el constituyente de la renta que genera el contrato, por ejemplo, pues si bueno, yo entrego este capital y con lo que recibo teóricamente tendría que vivir, como si fuera una jubilación. Si la suma permanece fija en el tiempo, como son contratos en principio previstos para durar bastante tiempo, la renta se va depreciando y deja de cumplir la función. Al no poder poner una cláusula estabilizadora por esta prohibición legal, el contrato un poco ha caído en desuso, aunque a veces lo que se hace es actualizar la renta en cuanto a ponerle valores diferentes. Y bueno, el primer año va a ser 100.000 pesos, el segundo 120 y así sucesivamente. Actualización que las partes, digamos, imaginan o valoran, pero que puede no coincidir con la realidad. Y
o a veces se la fija con el precio del valor de una mercadería o otro bien, o sea, una obligación de valor que permita mantener un valor constante en el tiempo. Por supuesto que tratándose de un contrato aleatorio, esto no lo inhibe de pedir la teoría de la imprevisión cuando se produzca un desequilibrio en el valor de las prestaciones por circunstancias extraordinarias y sobrevinientes al nacimiento del contrato y que no sean imputables a las partes, salvo que la excesiva onerosidad provenga del alia misma del contrato. O sea, que si aquel que recibe la renta ve que la renta se disminuye porque hay una inflación y fue fijada fijamente, el monto fue fijado de manera constante, podrá invocar la teoría de la imprevisión. Ahora, si el deudor de la renta previó que la persona iba a vivir hasta los 80 años y vive hasta los 100, no va a poder alegar la teoría de la imprevisión diciendo que tuvo que pagar 20 años más de renta de lo que él había previsto, porque esto sí está dentro del riesgo o alia propia del contrato. Bueno, Bien, gracias, profe. No, de nada, Maximiliano. ¿Les quedó alguna otra duda? No, por mi parte no. Bueno, entonces nos vemos en el parcial, que no sé todavía cuál es la fecha, pero sé que viene dentro de poco. El 9 de diciembre. 9. El 9. Bueno, si mientras están estudiando les surge alguna duda, me mandan al WhatsApp las preguntas que quieran que les responda o me mandan un mail y yo con todo gusto les voy a contestar la duda que tengan. ¿Mm? Y si Dale, no les muchas aparece gracias. una duda, nos vemos en el parcial. Bueno, hasta luego, nos vemos pronto. Gracias, Dale, profe, hasta adiós. luego. Muchas gracias.